Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Del libro de San Lucas, capítulo 14, versículos del 7 al 14. Domingo 12 del tiempo ordinario. Un sábado, Jesús entró a comer en casa de uno de los principales fariseos. Ellos lo observaban atentamente. Y al notar cómo los invitados buscaban los primeros puestos, les dijo esta parábola: si te invitan a un banquete de bodas, no te coloques en el primer lugar, porque puede suceder que haya sido invitada otra persona más importante que tú, y cuando llegue el que los invitó a los dos, tenga que decirte: déjale el sitio, y así, lleno de vergüenza, tengas que ponerte en el último lugar. Al contrario, cuando te inviten, ve a colocarte en el último sitio, de manera que cuando llegue el que te invitó, te diga: amigo, acércate más, y así quedarás bien delante de todos los invitados. Porque todo el que se eleva será humillado, y el que se humilla será elevado. Después dijo al que lo había invitado: cuando des un almuerzo o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, no sea que ellos te inviten a su vez, y así tengas tu recompensa. Al contrario, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los paralíticos, a los ciegos. Feliz de ti, porque ellos no tienen cómo retribuirte, y así tendrás tu recompensa en la resurrección de los justos. Palabra del Señor. Petición. Jesús, que tenga la humildad de dejar a mis hermanos los mejores puestos por amor a ellos y a Dios. Meditación. 1. Humildad y caridad. El libro del Eclesiástico hace una reflexión sobre dos cualidades o virtudes humanas que inciden con claridad en la vida religiosa: la humildad y la caridad. El mensaje es claro: la actitud del verdadero humilde es más apreciable que la de aquel que derrocha sus bienes con orgullo. La humildad es signo de una vida cristiana fuerte. La humildad es una justa apreciación del valor y de la grandeza del hombre. Solo el que es humilde puede ver como grandes a los demás. Además, la humildad en la fe introduce al creyente en lo más hondo del mensaje, en Dios mismo. Dios recibe gloria por boca del humilde. Jesús ha mostrado un camino de este tipo cuando se ha propuesto como modelo de humildad evangélica. El autor del Eclesiástico reflexiona por antítesis sobre el orgullo para mostrar el valor de la verdadera humildad. El orgullo es el mal fundamental y se manifiesta por la obstinación del corazón. No es la humildad un falso esconder la cabeza debajo del ala, sino una justa apreciación de los demás y de sí mismo, así como una apertura hacia Dios porque nos sabemos limitados de verdad, hombres que necesitamos del Dios misericordioso. Santa Teresa dio una buena definición de la humildad: andar en verdad. 2. Un mundo nuevo inaugurado por Cristo. El monte Sión, en el que está edificada Jerusalén, era para los judíos la figura de la ciudad celestial. El texto de la carta a los hebreos expone con imágenes imponentes todo lo que descubre el hombre adulto que se convierte a Cristo y entra en la Iglesia. Con el bautismo entra en la familia de Dios,
de los santos y de los ángeles. En la conversión, uno puede tener la experiencia de esto y casi tocar estas verdades, pero no debe olvidarlo cuando, después, vengan el cansancio y las pruebas. En el mundo actual es urgente que los cristianos sean testigos ante los hombres de la existencia de ese mundo distinto y nuevo, diverso y joven, bello y pacífico en el que Cristo nos introdujo con su muerte. Jesús es el que posibilita el acceso a ese mundo nuevo. La nueva alianza fundamentada en Cristo es a la vez un género nuevo de vida y una formidable irradiación de juventud. 3. Todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. La lectura del libro del Eclesiástico y la lectura del relato evangélico según San Lucas hablan de la humildad como una virtud necesaria en la vida de todas las personas. La persona humilde es, casi siempre, más apreciada que la persona soberbia. Y, como hoy, día 28 de agosto, es la fiesta de San Agustín, me voy a permitir citar en esta homilía algunas frases sobre la humildad según San Agustín. Algunas de estas frases del santo sobre la humildad, les pueden parecer a algunos a primera vista algo exageradas, pero si las pensamos bien veremos que reflejan una realidad psicológicamente comprobable. Dice San Agustín, el verdadero camino para llegar a la verdad es la humildad, segundo la humildad, tercero la humildad, y cuantas veces me lo preguntes, otras tantas te diré lo mismo. No es que falten otros que se llamen preceptos, pero si la humildad no precede, acompaña y sigue todas nuestras buenas acciones. El orgullo nos lo arrancará todo de las manos cuando nos estemos ya felicitando por la buena acción. Porque los otros vicios son temibles en el pecado, mas el orgullo es temible incluso en las buenas obras. Del mismo modo, si me preguntas acerca de los preceptos de la religión cristiana, me gustaría detenerme siempre en la humildad, aunque la necesidad del momento me obligue a decir otras cosas. Quizá la razón más profunda que veía el santo para hablar de la humildad como virtud primera era el misterio de la encarnación. Cada vez que el santo hablaba de la encarnación de Dios en Cristo lo hacía resaltando y alabando la humildad de Dios. En este sentido tiene el santo muchas frases sobre la necesidad que tenemos nosotros de practicar la humildad, si queremos vivir en nuestra propia vida la encarnación de Dios. Considera, oh hombre, lo que vino a ser Dios por ti y aprende la doctrina de tan gran humildad. Para hacernos capaces de alcanzar la plenitud, el que era igual al Padre se hizo semejante a nosotros en forma de siervo. Pues, como he dicho, hoy será bueno que nosotros sigamos los consejos de San Agustín sobre la humildad, con la seguridad que si nosotros nos humillamos, el Señor nos enaltecerá. Propósito. Podemos vivir hoy la virtud de la humildad, dejando de pensar en nosotros mismos y dando nuestra preferencia al prójimo. Diálogo con Cristo. La situación del mundo y de la Iglesia reclama mi activa participación en este año de la fe. Es hora de ser audaz y confiar en que se puede transformar al mundo con la nueva evangelización, pero desde la humildad, no buscando ser el protagonista sino solo un humilde discípulo y misionero de Cristo. Con tu gracia, Señor, lo puedo lograr. De los sermones de San Agustín, obispo.
El Señor se ha compadecido de nosotros. Dichosos nosotros si llevamos a la práctica lo que escuchamos y cantamos. Porque cuando escuchamos es como si sembráramos una semilla, y cuando ponemos en práctica lo que hemos oído es como si esta semilla fructificara. Empiezo diciendo esto porque quisiera exhortaros a que no vengáis nunca a la iglesia de manera infructuosa, limitándoos solo a escuchar lo que allí se dice, pero sin llevarlo a la práctica. Porque, como dice el apóstol, estáis salvados por su gracia, pues no se debe a las obras, para que nadie pueda presumir. No ha precedido, en efecto, de parte nuestra una vida santa, cuyas acciones Dios haya podido admirar, diciendo por ello, vayamos al encuentro y premiemos a estos hombres, porque la santidad de su vida lo merece. A Dios le desagradaba nuestra vida, le desagradaban nuestras obras, le agradaba, en cambio, lo que Él había realizado en nosotros. Por ello, en nosotros, condenó lo que nosotros habíamos realizado y salvó lo que Él había obrado. Nosotros, por tanto, no éramos buenos. Y, con todo, Él se compadeció de nosotros y nos envió a su Hijo a fin de que muriera, no por los buenos, sino por los malos, no por los justos, sino por los impíos. Dice, en efecto, la Escritura, Cristo murió por los pecadores. ¿Y qué se dice a continuación? Apenas habrá quien dé su vida por un justo, quizás por un bienhechor se exponga alguno a perder la vida. Es posible, en efecto, encontrar quizás alguno que se atreva a morir por un bienhechor, pero por un inicuo, por un malhechor, por un pecador, quien querrá entregar su vida, a no ser Cristo, que fue justo hasta tal punto que justificó incluso a los que eran injustos? Ninguna obra buena habíamos realizado, hermanos míos, todas nuestras acciones eran malas. Pero, a pesar de ser malas las obras de los hombres, la misericordia de Dios no abandonó a los humanos. Y Dios envió a su Hijo para que nos rescatara, no con oro o plata, sino a precio de su sangre, la sangre de aquel cordero sin mancha, llevado al matadero por el bien de los corderos manchados, si es que debe decirse simplemente manchados y no totalmente corrompidos. Tal ha sido, pues, la gracia que hemos recibido. Vivamos, por tanto, dignamente, ayudados por la gracia que hemos recibido y no hagamos injuria a la grandeza del don que nos ha sido dado. Un médico extraordinario ha venido hasta nosotros y todos nuestros pecados han sido perdonados. Si volvemos a enfermar no solo nos dañaremos a nosotros mismos, sino que seremos además ingratos para con nuestro médico. Sigamos, pues, las sendas que Él nos indica e imitemos, en particular, su humildad, aquella humildad por la que Él se rebajó a sí mismo en provecho nuestro. Esta senda de humildad nos la ha enseñado Él con sus palabras y, para darnos ejemplo, Él mismo anduvo por ella, muriendo por nosotros. Para poder morir por nosotros, siendo como era inmortal, la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Así el que era inmortal se revistió de mortalidad para poder morir por nosotros y destruir nuestra muerte con su muerte. Esto fue lo que hizo el Señor, el don que nos otorgó. Siendo grande, se humilló, humillado, quiso morir,
habiendo muerto, resucitó y fue exaltado para que nosotros no quedáramos abandonados en el abismo, sino que fuéramos exaltados con Él en la resurrección de los muertos, los que ya desde ahora hemos resucitado por la fe y por la confesión de su nombre. Nos dio y nos indicó, pues, la senda de la humildad. Si la seguimos, confesaremos al Señor y con toda razón le daremos gracias, diciendo: Te damos gracias, oh Dios, te damos gracias, invocando tu nombre. Paz y bien.